Hay tragedias que marcan la historia, pero algunas dejan cicatrices más profundas de lo que imaginamos. El Titanic no fue solo el barco más grande jamás construido, también fue el escenario de oscuros presagios, sacrificios desesperados y secretos que jamás debieron salir a la luz. Testimonios de sobrevivientes que narran encuentros imposibles, sombras que deambulan en el fondo del océano y un eco de voces que aún resuena en la fría oscuridad del Atlántico Norte. Prepárate para sumergirte en los relatos más perturbadores y escalofriantes del Titanic, porque algunas almas nunca abandonaron el barco. Bienvenidos a Relatos desde el otro lado, un programa de la Noche del Miedo. Mi nombre es Jorge Zavala, uno de los presentadores de la Noche del Miedo, y como siempre saludo a mi compañero y amigo Felipe González Holguín. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, querido Jorge, extrañando, por supuesto, y contento de volver un poco retomando nuestros relatos desde el otro lado. Hacía falta, la gente nos pedía y bueno, aquí estamos nuevamente, este programa de estreno exclusivo en Spotify y después Justamente, también en la especie, no sé si se dice repetición, pero bueno, queda disponible también en nuestro canal de YouTube. exacto, sí, para que esté igual al alcance de todos. Así es, amigo. El Titanic es uno de los programas más exitosos que hemos tenido dentro de la Noche del Miedo y siguen surgiendo misterios e historias. Así es. Hoy día, ¿cierto? Nos vamos a concentrar en aquellas historias extrañas, quizás, o historias de sobrevivientes, y vamos a ir analizando una por una, ¿cierto, Felipe? Así es, pues hay una serie de historias que rodean a la principal, ¿no? Que en el fondo es la que tratamos, como bien decías tú, Jorge, en el programa, en una de las ediciones de La Noche del Miedo, una de las primeras, de hecho, ¿no es cierto?, de nuestra primera mitad, en las que estuvimos en extenso analizando el caso, la tragedia, sus posibles causas y repercusiones. Pero ahora, como bien dices también, nos vamos a abocar a una cara, no sé si oculta, pero sí misteriosa debido a que hay una larga lista de historias, de acontecimientos, de cuestiones que de alguna manera han rondado todos los acontecimientos de esta tragedia, ¿no es verdad? Así Y es. bueno, hay que recordar de todas formas a nuestro público que estamos hablando del hundimiento del Titanic, que es la catástrofe marítima, una de las más grandes ocurridas en tiempos de paz, Así ¿no es es. verdad? Porque, bueno, esto sucedió, el hundimiento, en la noche del 14 de abril de 1902. Estamos a puertas de un nuevo aniversario, Ujú. ¿no es verdad? De este transatlántico maravilloso para la época que quiso revolucionar los viajes a nivel internacional. Hay que recordar que en ese tiempo el mar era la principal vía de conexión entre los destinos más lejanos, ¿no? Así es. Y aquí estábamos hablando del barco más lujoso del momento y una sensación a nivel mundial. En su viaje inaugural, que debería salir de Southampton, ¿no es cierto?, en Inglaterra, con destino a New York, en Estados Unidos, sucedió lo que ya la mayoría sabe, ¿no es cierto?, que tras supuestamente eh, chocar contra unos icebergs, el barco terminó hundiéndose, terminando con la vida de casi 1.500 personas por distintos motivos. Y, y bueno, de ahí todo lo que nosotros, las nuevas generaciones también conocen, gracias al aporte del cine y otras situaciones, ¿no? Claro. Pero vamos a lo que nos convoca, ¿cierto, querido Jorge? Así es, vamos. Comencemos de inmediato contándoles algunas de las historias que mencionábamos que tienen que ver con esto. Les vamos a introducir de inmediato una historia que vamos a partir, obviamente, por la cabeza de este transatlántico, es decir, el capitán Edward Smith. Se Ujú. titula esto La calma en el caos.
Bueno, se trata de lo siguiente. Edward John Smith, el capitán del Titanic, tenía una amplia experiencia en la navegación de transatlánticos de lujo. Era muy respetado entre sus compañeros y considerado uno de los mejores capitanes de la White Star Line, que era la empresa dueña y creadora de este lujoso transatlántico. La noche del hundimiento, Smith fue alertado inmediatamente tras el impacto con el iceberg. A las 23:40 horas, dio la orden de detener las máquinas y evaluar los daños. Cuando el ingeniero jefe le informó que el daño en los compartimientos estancos era catastrófico, Smith entendió que el barco se hundiría. Smith se mantuvo sereno mientras ordenaba preparar los botes salvavidas y seguir el protocolo de mujeres y niños primero. Según testigos, ayudó personalmente a varias mujeres y niños a subir a los botes, calmando el pánico entre los pasajeros. Un sobreviviente, el marinero Edward Brown, declaró que el capitán Smith le dijo: «Sé valiente, hijo. Haz lo que puedas para ayudar a la gente». Cuando los últimos botes fueron lanzados al mar, Smith fue visto en el puente de mando. Algunos testigos aseguran que en los últimos minutos gritó: «Hagan lo mejor que puedan por las mujeres y los niños. Cuídense, muchachos». Smith desapareció en las aguas heladas del Atlántico. Su cuerpo nunca fue recuperado. O sea, bien fiel a lo que es la tradición naval. En este caso, el capitán se hunde con el barco. Claro, un capitán se hunde con su barco. Esa es la máxima, ¿no? Claro. Y bueno, hay que ser valiente también para respetar un poco esa tradición, porque hay varios que no necesariamente todos lo cumplen. No, y tampoco creo que sea correcto después señalarlos con el dedo si es que no se hunden con el barco. Total, igual es una vida, o sea, es parte Sí. de la tradición, yo creo, naval y del honor. Pero sí, yo creo que en una otra tragedia, y se ha visto en guerras o en otras tragedias de barcos que se hunden, si es posible salvar a todos, se salva a todos, ¿no? ¿Cierto? Sí, además yo no sé si a lo mejor hay una cuota de culpa, ¿no es cierto?, en esa decisión de respetar esta suerte de tradición también, principalmente por el hecho de que se dice que el capitán fue notificado varias veces ya de posibles icebergs en el camino, y se le había pedido cambiar el curso, ¿no?, para evitar que tuvieran los icebergs en la ruta. Pero considerando que en lo que estuvimos hablando nosotros en el capítulo en extenso, había una orden también, esta orden absolutamente comercial, ¿verdad?, de llegar lo antes posible a destino. Exacto. A cualquier costo. De esta manera, cambiar el curso hubiera implicado, aunque fuera unas horas, pero implicaba un retraso. Y como la orden que tenía el capitán era de llegar lo antes posible, como para generar un impacto, ¿no es cierto?, que estaba planificado llegar en tal tiempo y acortar aún más ese tiempo, el pronóstico. Claro. Entonces, el capitán decidió seguir, ignorar las advertencias y apostar a que no fuera exacto. Hay que recordar que estábamos hablando de 1912, donde la tecnología se veía relegada a un telégrafo sin hilos, ¿no? Exactamente. Ese era el mayor avance tecnológico con el que contaba este barco de lujo. Por ende, no estamos hablando de situaciones satelitales, ¿no es cierto?, como hay ahora a tiempo real, sino que eran otros instrumentos bastante más arcaicos. Entonces quizá existía la posibilidad de que no fuese necesariamente real esas advertencias. Claro, Sin embargo, claro. Perdóname, Felipe, recordar también que dentro de la conspiración también es nombrado el capitán Smith como un chambón
que anteriormente siempre como que no era como el mejor capitán de barcos, de buques, y había incluso chocado el, el barco gemelo del Titanic, el Ah, Olympic, cierto, el Olympic. claro. Y, Claro que y dentro de la fue... conspiración era como que White Star lo agarra a este capitán y lo pone a bordo del Titanic, que supuestamente no era el Titanic, y lo hunden deliberadamente. Pero eso es, si quieren escuchar más de la conspiración, vayan al programa del Titanic que grabamos en la Noche del Miedo, Exacto, que en YouTube está un poco tijereteado por el mismo YouTube, pero está. por derecho de autor. Exactamente. Bueno, hay que recordar también, hay que recordar que dentro de lo que es esta supuesta, ¿cómo lo podríamos llamar, querido Jorge? ¿Sería una estafa? ¿Sería un cambiazo? No sé cómo lo podríamos titular. Yo lo llamaría de plano conspiración, porque es a Conspiración. grande nivel, porque o sea, no les importó nada que muriese toda la gente que murió. Claro, lo que pasa es que, a ver, hay que recordar lo siguiente, que este buque, el Olympic, habría sido chocado, ¿no es cierto? Claro, Y que ese buque además habría tenido un compromiso, corrígeme si me equivoco, querido Jorge, ujú, pero ese buque tenía que zarpar antes que el Titanic, ¿no es verdad? claro, sí, Entonces, como era, no había tiempo para reparar el buque y al momento de y llegar a la fecha del zarpe, los dieron vuelta en el fondo. El que era el claro, Titanic se convirtió en el Olympic fue el Titanic, ¿no es cierto? claro. Y entonces Y el mientras se choque, reparaba claro, mientras se reparaba el choque, que habría generado un forado gigante en el casco del Olímpico claro, originalmente. Y extrañamente, como son las cosas de la vida, es el mismo lugar en donde supuestamente impactaron los icebergs, ¿no claro, es y cierto? además es el mismo lugar, como bien dices tú, y supuestamente la reparación también no hubiese sido la adecuada, cosa que también es extraño que justo en ese lugar se haya producido el forado del iceberg. Porque en el programa lo dijimos que hay voces expertas de que es posible que hubiese sobrevivido el barco intacto ante un choque. No era necesariamente que se abriese un forado, pero ya teniendo en cuenta lo del choque anterior, que fue un forado, y la posterior reparación, es que hubiese quedado más débil esa parte, pero obviamente todo dentro de la conjetura y de la conspiración. Claro, hay que saber también qué tipo de reparación hicieron, Claro, porque por lo que vemos eran bien mercachifles, vamos a decir, ¿no? claro. Los de White Claro, Star. Pero, claro, el tema es ese, que quizá toda esta conspiración, quizá el haber olvidado o haber ignorado estas advertencias también, porque bueno, ahí es donde está la dualidad, ¿no? No sabemos si el ignorar estas advertencias fue ex profeso o fue una mala decisión nada más, ¿no? claro, Porque si la conspiración era hundir el Titanic, ¿no es cierto? Entonces, claro, es profeso. claro. Pero si no, se trató de una mala decisión. Como sea, parece que al capitán le convenía más desaparecer junto con el buque que enfrentar lo que vendría después, ¿no es Así verdad? es. Entonces no es tan raro. Ahora, eh, también se habla de que en este buque, a bordo de este buque, venían muchas personalidades muy importantes, ¿no? Ujú. Y que también esa sería una de las razones por las que sería una suerte de atentado que quería acabar con todos estos grandes millonarios, grandes poderosos, de una sola vez, ¿no? Claro, los que se oponían a la creación del Banco Mundial, Que son, claro, que justamente muchos de ellos eran parte de los que se oponían a la creación del Banco Mundial, a la justamente. idea de Entonces, Rockefeller. exacto. Entonces, finalmente varios de ellos efectivamente murieron Así es. en este accidente. Sí, Y entonces también se habla de que esa sería otra posible conspiración, ¿no? Pero el gran tema es que uno se pregunta, ¿valía la pena matar a otras 1500 personas? O otras 1580 personas, no sé, 400 claro.
Sí, solamente para deshacerse de un puñado de personalidades. No sé, Bueno, ese es el punto, digamos, estamos hablando de otra época donde no sabemos si este tipo de pensamientos era más crudo o menos, ¿no es cierto? claro. Da la impresión de que era más crudo que ahora, pero no sé, igual me cuesta imaginar, o sea, la carga también para todos aquellos que deliberadamente hayan provocado una cosa como esta, no es menor. Claro. Seguramente esos demonios los persiguen hasta hoy, Hasta ahí. ¿verdad? Bueno, otra de las historias que rodean este acontecimiento y que también tiene un lugar bastante protagonista, protagónico más bien en la película, ¿verdad? Eh, que es la orquesta, ¿no? La orquesta del Titanic, La famosa ¿ya? orquesta. Claro, ¿verdad? Dice aquí Wallace Hartley y la orquesta que tocó hasta el final, literalmente. Literal. Dice aquí que la orquesta del Titanic, compuesta por 8 músicos dirigidos por Wallace Hartley, se convirtió en símbolo de coraje y dignidad durante el desastre. Según varios testimonios, cuando comenzó el pánico a bordo, Hartley y su grupo tomaron sus instrumentos y empezaron a tocar para calmar a los pasajeros. La música comenzó con piezas alegres y luego pasó a melodías más solemnes. Uno de los últimos testigos en ver a Hartley declaró que él y los músicos estaban tocando Nearer, My God, to Thee. Ujú. Esto mientras el barco se inclinaba peligrosamente hacia el océano. Ninguno de los músicos sobrevivió. Harry fue encontrado días después, aún con su chaleco salvavidas y su violín atado a su pecho. Wow. El violín fue recuperado y hoy es considerado una reliquia histórica. ¿Qué te Wow, de parece? todas maneras. Oye, qué fuerte porque, claro, siempre nosotros hablamos de la versión cinematográfica y que de repente las películas exaltan un poco la fantasía, pero cómo olvidar esa escena precisamente de Titanic, de James Cameron, donde aparecen los músicos en ese minuto en que se está hundiendo el barco y es dramático. Ellos se quedan ahí con sus abrigos y tocando hasta el final para entregarle también una tranquilidad a la gente que estaba desbordada en ese minuto. Claro que sí. En realidad ellos podrían haberse ido a poner a la fila para salir a un bote, ¿no es cierto? Mm, Podrían haber adoptado cualquier otra actitud. Y sin claro. embargo, en una decisión igual de corajuda que la del capitán, ¿no es cierto? Siguen tocando hasta el último momento. Un poco Eso es en cumpliendo con realidad, su deber también claro, de tocar música, de claro, crear un ambiente, ¿no? crear un ambiente. Entonces, yo creo que eso puede haber ayudado mucho a varias de las personas, sobre todo a varias de las que sobrevivieron, ¿no? Claro, A tener quizá un poco de más claridad mental al momento de, de tener que tomar una decisión o tener que ayudar a otras personas o qué sé yo. Entonces, de verdad que la suya fue una función bastante heroica. claro. Y no solamente por lo que significa que hayan ayudado hasta el último momento y que hayan hecho su trabajo también hasta el último minuto, sino que dieron su vida, ¿verdad? Por este mismo motivo. Se mantuvieron en su puesto. Se mantuvieron en su puesto y ninguno de ellos hizo nada aunque sea de los últimos, poder subirse a un bote. Así es. Y eso, o sea, yo en realidad me trato de poner en el lugar de todos los que actuaron heroicamente en esa situación. Y bueno, obviamente cuesta mucho, pero pensar en dar tu vida, en no salvarte en ese minuto, en decidir quedarte en el agua, por decirlo así, Claro. igual es una muerte muy heavy, Muy terrible, desde la sí. perspectiva que no solamente es un ahogamiento, que no es rápido, ¿no es cierto?
No. sino que además es un ahogamiento en aguas gélidas. Aproximadamente 2 grados bajo cero estaba el agua. Justamente. Entonces, desde esa perspectiva es doblemente perturbador Sí, el tener esa muerte. Y en un claro. barco más encima que se va hundiendo, o sea, vas avanzando hacia el fondo, o bien te quedas en el agua, pero no eran las condiciones más, por último, más fáciles como para decidir, no, aquí me quedo yo, ¿no Claro. es cierto? No había mucho donde elegir en todo caso, porque recordemos que la cantidad de botes era insuficiente para salvar a todos. Y además que estaban divididos en clases, entonces empezaron a abordar primera clase. Siempre se dijo que mujeres y niños primero, pero bueno, habían algunos hombres también que eran de primera clase y se fueron también ahí. Sí, por supuesto que sí. El tema está en que sí, los botes no eran suficientes, ese es otro tema a considerar de toda esta historia. Eh, pero uno en una situación de urgencia y de desesperación como esa, si ves que no vas a tener chance de estar en uno de los botes, siempre hay algo a lo que aferrarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo mismo que cuenta la historia, que es una historia ficcionada en el fondo, ¿no es cierto? Sí. Pero quizás efectivamente alguien podría haberse salvado eh, flotando en alguna suerte de balsa, digamos, ¿no es cierto? Que se trata de no hacer una balsa, sino de algo que efectivamente flotaba, Sí, ¿verdad? O no sé, o sea, alguna forma uno se empieza a jugar cartas, ¿no? Uno empieza a decir esto puedo hacer, esto no puedo hacer. Y por último, si ya no te queda nada más que hacer, bueno. Pero en este caso ellos lo decidieron, digamos, ¿no? Lo sí. decidieron. No se jugaron ninguna carta, no dijeron guardémonos aquí no sé, un colchón o algo como para ver si flota esta cosa. Eh, Nada, simplemente Nada, dijeron vamos y hasta el final con nuestra labor, así es. más que Héroes. loable. Referente a la falta a la cantidad de botes que habían en el barco disponible, hay Ajá, otro dato que también está dentro de lo que se podría llamar la conspiración, ¿ya? porque hay un barco, recordemos, hay un barco que era el Californian, que estaba relativamente cerca del Titanic, o sea, Ah, lo cierto. tenía a vista en el horizonte, se veía perfectamente las luces del Titanic, y este barco, el Californian, que era capitaneado por el Stanley Lord, un oficial de la Marina Mercante británica, ellos decidieron justo detener el barco por estas amenazas de iceberg. Ajá, Entonces empiezan ellos a recibir el SOS que empieza a emitir el Titanic y no contestan. De hecho, él ordena, cuando pone stop a las máquinas del buque, ordena apagar, desconectar el telégrafo, ¿ya? Y ya, también se le acusa de que ellos vieron las señales de fuego artificiales, estos cohetes que lanzan de SOS, y que Titanic habría cometido el error de lanzar unos de color blanco en vez en vez de de los de rojo, color rojo que eh, mundialmente son conocidos como SOS, ¿ya? claro. Ahora, la historia de este capitán, claro, siempre se le juzgó. Él vivió hasta el año 62, 1962, y siempre se le apuntó como que no hizo nada y un poco también se le culpó de no haber acudido a salvar a la gente. O sea, este era un barco mercante, el Californian, que estaba, repito, estaba cerca, o sea, hubiese llegado quizá en una hora y hubiesen salvado a la mayoría de las personas que estaban ya flotando en el agua. Pero Ah, eso es demasiado tiempo. claro, entonces dentro de la conspiración se decía que a los dueños de White Star, si supuestamente enviaron a hundirse el Titanic, no importaba mucho el hecho de los botes, porque iba a estar cerca del Californian, pero ¿por qué no actuó? Claro, incluso se dice que se pensó en algún momento que era parte de la conspiración el Claro, California, ¿no?
Claro. Y Y que, bueno, ahí el Californian, después de comenzar la Primera Guerra Mundial, fue torpedeado en 1915 por submarinos alemanes y fue hundido. Así que bueno, ahí con eso terminó, ahí fue como una especie de karma para el buque. una, claro, justamente un karma. Claro. Pero fíjate tú que Tenemos más es, historias. sí, claro que sí, tenemos más historias. Y fíjate, aquí nos vamos ya a una historia protagonizada por una pasajera, ¿no? Ujú. Que se llamaba Dorothy Gibson, que dice que de la tragedia a la pantalla. A ver. Dorothy Gibson era una actriz de cine mudo que tenía 22 años y que viajaba en primera clase junto a su madre en el Titanic. Ya. Pero cuando el transatlántico chocó con el iceberg, Dorothy estaba en el salón de fumadores y sintió una fuerte sacudida. Fue una de las primeras en abordar el bote salvavidas número 7. Desde el bote vio cómo las luces del Titanic comenzaban a apagarse y escuchó los gritos desesperados de quienes caían al agua. Wow. Pocos meses después, protagonizó la película Saved from Titanic, usando el mismo vestido que llevaba aquella noche fatídica. Wow. La experiencia la dejó profundamente marcada y dejó la industria del cine poco después, debido precisamente a este trauma. O ¿Qué sea, te ocupó parece? el mismo vestido. Usó el mismo vestido que tenía puesto. Qué heavy que haya Sí, conservado eso, claro. ese elemento. ¿Y la mamá? No se sabe de la mamá en esta historia. O sea, por lo que dice ahí, lo que contaste recién es que la chica, bueno, obviamente se subió al bote y... Claro, es lo más probable es que haya subido junto con su madre. Que Bueno, bajo, claro, bajo, la, bajo las instrucciones de mujeres y niños primero, claro, debería ser así. Vamos a pensar que así fue. claro. Pero claro, o sea, ella se trata en este caso de una sobreviviente, una de las pocas, ¿no? Una de las más afortunadas, quizás. Pero claro, o sea, el haber estado ahí tiene que haber sido, independiente de que sobreviviera, ¿no? Muy, muy, muy traumático. De todas No maneras. es para menos. No es para menos. También tenemos otra historia, pero en este caso ya vamos diversificando y ahora hablamos de una persona que trabajaba en el Titanic. Ya. Su nombre, Violet Jessop. Dice aquí, la insumergible. A ver. Vamos a ver por qué. Violet trabajaba como azafata en el Titanic Ujú. y fue una de las sobrevivientes más afortunadas de la tragedia. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, Violet fue asignada al bote salvavidas número 16 y se le entregó un bebé envuelto en una manta. Pasó varias horas en el frío mar hasta que fue rescatada por el Carpathia. Lo increíble de su historia es que años después también sobrevivió al naufragio del Britannic, un barco hospital que fue hundido, ¿no es cierto?, durante la Primera Guerra Mundial, y además también sobrevivió al choque del Olympic, el otro barco de la White Star Line. Claro. ¿Qué me dices tú? Ese debe haber sido el choque que hablábamos delante. Lo que pasa es que el Olympic no se hundió porque estaba ya en puerto. Estaban haciendo las maniobras ahí. O sea, eh, rápidamente se actuó y no se iba a hundir más allá de la profundidad del puerto, en este caso. Claro, además que estaba estacionado en el fondo, Claro, está en ¿cierto? movimiento, pero claro, chocó con un buque de guerra, de hecho. Claro, no, es que efectivamente ese forado, ¿verdad? Tal como dices tú, le afectó estando no en navegación. Claro, no en alta mar. Entonces no hay una, o sea, no es comparable, ¿no?, el accidente, pero el asunto es que ella, por eso se le conoció a Violet como la insumergible, por haber estado en todos estos accidentes, incluyendo el más grave, que es el del propio Titanic, Claro. y sobrevivió a todos ellos Y con un bebé ahí a cargo. con un bebé en brazos. Ujú. En realidad es bien extraño. Sí.
esas son historias, ¿no es cierto?, de personas que fueron importantes y otros que sobrevivieron, ¿no es cierto?, a la tragedia. Pero también hay algunos relatos más perturbadores. A ver. Está el caso de Jesse Sayre, no sé si estará bien pronunciado, Ya. pero así está escrito, y dice: Jesse y el sueño premonitorio. Jesse Sayre, pasajera de tercera clase, había soñado durante varias noches que un gran barco se hundía en el océano, rodeado de oscuridad y gritos. Al abordar el Titanic, sintió una profunda ansiedad. Cuando el barco chocó con el iceberg, Jessie sufrió un ataque de histeria y fue arrastrada por los otros pasajeros hacia un bote salvavidas. Más tarde relató que había visto una figura oscura en la cubierta justo antes del impacto. Wow. No deja de ser Qué miedo, igual. inquietante, como es nuestra palabra, ¿no? ¿Habrá sido la situación. muerte? ¿Mm? ¿Habrá sido la muerte? ¿Esa sombra oscura? Posiblemente. O sea, tenía casi 1500 inscritos, ¿no es cierto?, en Claro. esta tragedia, así que no sería nada de raro que así hubiera sido. Tuvo suerte igual. No, suerte, y sí, porque por sus propios medios quizá no hubiese sobrevivido. Además, si era de tercera clase. Claro, exactamente. Quizá este ataque de histeria fue el que le salvó la vida de alguna manera. Claro. Y según ella relata, o sea, lo soñó antes de. Sí. Ahí nos vamos a los temas más paranormales, como nos gusta a nosotros, que hemos hablado en los últimos programas acerca de los sueños, entre ellos los sueños premonitorios. Claro. Y este es el poder de un sueño premonitorio. Y súper preciso, además. Súper preciso, o sea, si ella soñó, o sea, ahí ya viene la otra duda, si ella soñó esto y sintió lo que sintió al abordar el Titanic, ¿no hubiese sido mejor no abordar? Pero bueno, hay que estar ahí para vivirlo, porque... Claro, yo creo que no es un lujo que se podía mandar gente de tercera clase. Por lo mismo creo yo que era como una oportunidad única, entonces por mucho que no tuviese la sensación, ¿verdad?, quizá no es suficiente como para tomar la decisión y de no subir. Claro, exacto. ¿Ah? No lo sé, extraño. Y no es lo único, existe también otra historia parecida que dice acá que se trata de un espectro en la cubierta. Otro más. Otro más. Pero en este caso estamos hablando de Lawrence Beasley, uno de los sobrevivientes, quien declaró que minutos antes del choque vio una figura vestida con una larga capa blanca caminando por la cubierta de proa. La figura desapareció justo antes del impacto. Otros pasajeros reportaron haber escuchado lamentos y pasos en los pasillos, incluso después de que el barco comenzara a hundirse. Wow. Extraño, ya por se pone perturbador el cuento ya. Más de lo que es en realidad. Sí, igual es un tema no menor desde el punto de vista de la coincidencia, ¿no?, de lo que dice Lawrence, ya junto con lo que nos decía Jesse también, ¿no es cierto?, señalaba Jesse. Claro. Ambos vieron una suerte de entidad en la cubierta del barco justo antes del impacto. Nosotros pensábamos, ¿verdad?, que podía ser la muerte, una representación de la muerte, pero nos llama la atención esta capa blanca que menciona Lawrence. Sí. Porque, o sea, va en contra de lo que sabemos o suponemos más bien que es la figura del espectro de la muerte, ¿no? Claro, a pesar de que en México la Santa Muerte es representada de color blanco. Claro. Así que pero no sé si tenga alguna consistencia, digamos, con este caso, ¿no? Ah, no, es que, claro, es que me imagino que la muerte es una, o sea, es la misma, pero en distintas culturas, pero me acordé de aquello. Claro, no, está bien. Yo voy al hecho de que esto nos diría entonces que esa figura, ese espectro, no era la muerte. Ah. Ahora, Puede si ser. no era la muerte, ¿qué era?
Claro. ¿No es cierto? Ahí uno se puede ya empezar a imaginar cosas, ¿no? Sí. Ahí, ahora, mi querido Jorge, tú tienes más relatos perturbadores, digo, Sí. de cosas que sucedieron a bordo del Titanic en esta tragedia. Claro, bueno, lo conversamos también en extenso en el programa de la Noche del Miedo acerca del Titanic, pero aquí me pareció pertinente también nombrarlo, este libro profético que predijo el desastre. 14 años antes, en 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela titulada The Wreck of the Titan. El libro, Cierto. o sea, el hundimiento del Titán en este caso. Claro. El libro narra la historia de un lujoso transatlántico llamado Titan que choca con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde, dejando una gran cantidad de muertos debido a la falta de botes salvavidas. O sea, te pasaste. ¿Ya? Sospechosa la situación. Claro, las similitudes entre la novela y la tragedia del Titanic son escalofriantes porque, bueno, ambos barcos eran considerados insumergibles. Ambos chocaron con un iceberg en una fría noche de abril. Ambos llevaban una cantidad insuficiente de botes salvavidas y además se llamaban casi igual. Por 2 letras, ¿no? Claro, No puede ser exactamente. coincidencia. Claro, después de la tragedia, por supuesto, Robertson fue entrevistado varias veces, pero siempre insistió que su novela era solo coincidencia. Pero vaya que coincidencia. Casi una inspiración, más bien, para los supuestos culpables o los supuestos conspiradores, ¿no? De Claro. de toda esta orquestación, de esta posible orquestación, porque no sabemos al final si esto fuera una cadena de acontecimientos casuales, ¿ya? O bien fue efectivamente otro tipo de cadena de acontecimientos, porque en verdad, mientras más uno lo analiza, más parecieran estar conectadas todas estas situaciones. Claro, es como que ¿No? si la novela lo hubiese escrito Nostradamus. Más o menos. Claro. Más o menos. Y también hay que considerar otra cosa, mi querido Jorge, un comentario aparte para los que son más creyentes, ¿no? me llamó mucho la atención que en la obra cinematográfica hay un momento en el que antes del zarpe del Titanic, no recuerdo qué personaje era en este caso, me parece que era alguien de White Star, que dice una frase muy significativa, porque dice: ni Dios podría hundir este barco. Claro. ¿Recuerdas ese que lo fue hemos conversado? el constructor, el jefe de todos ahí de White Star que viajó, el señor Ismay, que también fue vapuleado porque él también se subió de los primeros a un bote y también fue duramente criticado toda su vida en estos juicios que se hicieron posteriormente en Estados Unidos e en Inglaterra acerca de lo que pasó. Claro, y en el fondo eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que existe una suerte de castigo, claro, a uno de los 7 pecados capitales, que es la soberbia. Sí. Si Totalmente. es que no fue una orquestación, también podría ir por ahí. Claro. Pero bueno, ahí lo dejamos. Claro. Hay otro relato también que es un poco o bastante perturbador, que es el misterio del ataúd en la bodega. Dice que entre la carga del Titanic había un ataúd de madera sellado que estaba siendo transportado de Inglaterra a Estados Unidos. La tripulación... ¿Cómo? Podría haber sido una repatriación, ¿no? Puede ser, precisamente porque la tripulación desconocía su contenido, pero algunos marineros aseguraban que el ataúd desprendía un olor extraño y que se escucharon golpes provenientes de su interior. Una noche, 2 marineros dijeron haber visto una figura vestida de negro deambulando cerca de la bodega donde estaba guardado el ataúd. ¿Ya? Y la figura desapareció cuando ellos se acercaron.
El contenido del ataúd nunca fue confirmado, ya que por supuesto fue tragado por el océano junto con el barco. ¿Habrá sido esta figura oscura que vio la chica sobreviviente? Posiblemente. Ahí estamos atando cabos acá en relatos. Exactamente. Es que eso es lo fascinante de este tema, ¿no? Como todo lo que Sí, envuelve al naufragio, ya sea desde el punto de vista sobrenatural o desde el punto de vista conspirativo, ¿no? sí, Cualquiera de esas dos aristas parecen estar presentes en este incidente, ¿no? claro. De una forma o de otra. Aquí tenemos otro incidente con otra figura de negro. Mira, dice el hombre de negro de Southampton. Dice ¿Ya? que antes que el Titanic zarpara del puerto de Southampton, varios pasajeros de primera clase relataron haber visto a un hombre alto, vestido completamente de negro y con un sombrero de ala ancha, caminando por el muelle. El hombre se detenía cerca de los pasajeros, observándolos en silencio. Una pasajera, Elizabeth Brown, aseguró que el hombre la miró directamente a los ojos y le dijo: no subas a ese barco, no volverás. Por supuesto, Elizabeth decidió ignorar la advertencia. Sobrevivió al hundimiento al abordar el último bote salvavidas, pero el último. sí, pero su esposo murió en el naufragio. Nunca volvió a ver, por supuesto, después al hombre de negro. Es como una especie del hombre del sombrero. Sí, eso es justamente lo que te iba a decir. Es claramente un caso del hombre del sombrero. Claro. Es muy, muy particular esa experiencia. Yo no sabría si efectivamente hacer caso, ya igual que la niña esta que sintió que había una relación quizá entre su sueño premonitorio Claro. y una sensación al momento de abordar. No sé. Yo me imagino si la historia, no sabemos si esa historia tiene algo de veraz, pero también llevándolo nuevamente a la obra cinematográfica, el momento en el que Jack y Fabricio, ¿no es cierto?, Sí, estaban jugándose en las apuestas, ¿verdad? Ganan este pasaje del Titanic. sí, Si esa historia, ya sea con estos personajes o con otros, es real y alguien perdió, ¿no es cierto?, sus boletos de abordaje para el Titanic, yo creo que eso es una paradoja, ¿no es cierto? Porque perdió, pero ganó. sí, ¿No es por verdad? supuesto. Entonces es un tema que da para pensar, da para analizar y seguir confundiéndose con estos misterios. Claro, tenemos otro relato de un periodista británico, defensor de la paz, que se llama William Steele. Dice que abordó el Titanic en su viaje inaugural y antes de partir el viaje comentó con otros pasajeros que había escrito un artículo en 1886 donde describía cómo un barco de pasajeros podría hundirse en el Atlántico debido a la falta de botes salvavidas, además. O sea, cómo podría morir gente, además de hundirse. ¿Ya? Todo eso muy misterioso, ¿eh? Muy misterioso. La noche del desastre, este periodista fue visto ayudando a las mujeres y a los niños a abordar precisamente los botes salvavidas. Según algunos sobrevivientes, antes de que el Titanic se partiera en dos, Steed se sentó en una silla en el salón de fumadores y cerró los ojos con calma. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado días después flotando en el océano. O sea, Vaya, un héroe además. además, Sí, como varios en todo caso. claro. Luego pasa esta otra historia, cuando el Carpathia, el barco que rescató a los sobrevivientes y algunos cuerpos que también flotaban en el agua, uno de los marineros que ayudaba a recuperar los cadáveres
afirmó haber visto a un hombre que aparentemente estaba muerto abrir los ojos sin sonreírle, fíjate. Oh, ¿Ya? El ya. marinero cayó de espaldas por el asombro y el cuerpo fue colocado con otros cadáveres. Cuando volvieron a revisar el cuerpo, los ojos del hombre estaban cerrados y su expresión era serena. Puede haber sido una sugestión. O un reflejo. O un Es reflejo también. normal muchas veces que post-mortem algunos cadáveres tienen algún tipo de movimiento. Es verdad. Son como una Y es, suerte de espasmos. claro, y es sabido que la actividad cerebral también dura horas después de la muerte. Así es, justamente. Justamente, pero no sé, ¿cómo reaccionarías tú si te pasa algo así? O sea, es que también yo creo que obedece también a la tensión del momento. Sí, Tú eres el barco que justamente. rescata y además estás viendo gente muerta flotando. Debe ser terrible esa imagen. Debe ser muy perturbador vivir eso. Y bueno, y además también yo lo veo desde la otra perspectiva, quizá por un minuto se ilusionaron de que la persona en realidad sí había sobrevivido, Claro, pero no era el caso, ¿no es verdad? claro. Tengo otro caso de heroísmo, fíjate, que habla de el pastelero del Titanic, Ajá, ¿ya? ya, que se llamaba Charles Joggin, que ¿Ya? era el panadero y jefe de cocina del Titanic. Eh, él había sido felicitado durante todo este viaje por todas las cosas que él cocinaba, especialmente pasteles. Cuando Mira, ocurre el choque ya con el iceberg, ¿qué es lo que hace él? Con una tranquilidad absoluta, empieza por iniciativa propia a repartir estas hogazas de pan a toda la gente que estaba encubierta, a la mayor cantidad de gente posible. Cosa de que él pensaba de que ya, si esta gente iba a estar enfrentada al frío, ya sea en los botes o no sé, o en el agua, pudiesen tener algo de comida, ¿ya? También se le ¿ya? vio ayudando a gente a subir, a las mujeres y los niños, a los botes. Y cuando a él le tocó subir a un bote, se dio su lugar a una mujer con un bebé, ¿Ya? ¿ya? Como preparándose también para lo que venía. O sea, ya no había más botes y yo creo que él olía que podía morir. Vaya, Pero yo creo que fue inteligente acá porque cuando él vio que ya se estaba hundiendo y que iba ya a llegar el agua, eh, bebió whisky y una serie de licores y casi estando borracho, cayó al agua. ¿ya? Y eso fue lo que lo mantuvo con vida, fíjate. Mira, Después o fue sea, tuvo su rescatado, recompensa. sí, fue rescatado y a diferencia de otras personas que hablábamos recién que el agua estaba a menos 2 grados bajo cero, él solamente tenía signos de congelación en las extremidades inferiores, pero sobrevivió, fíjate. Mira, Un vaya, buen dato. buen dato, buen Sí. dato. Murió después en Estados Unidos en el 1956 a la edad de 78 años. Mira, Historias increíbles hemos historias escuchado hoy día, increíbles. Felipe. Así es, pues justamente son verdaderos relatos desde el más allá, que rodearon a toda esta situación tan confusa y que tantas dudas siembra cada vez que uno las analiza. No hay todo menos certezas en este asunto. Siempre siguen apareciendo, pues ahí hablábamos también de que todavía se podría escuchar el llamado de socorro cuando Claro, barcos modernos la pasan por el señal lugar. de los telégrafos, claro. Sí, Es, bueno, hay toda una gran, un gran, una gran tonelada de información al respecto de esto y de exactamente. teorías y elucubraciones, pero quizá nunca vayamos a saber toda la verdad de lo que ocurrió con este famoso Titanic que está por cumplir otro año más
¿no es cierto?, en pocos días. Claro. Ha Increíble, sido, querido Jorge. Felipe, espectacular volver con relatos desde el otro lado. Hacía Así falta es. este espacio más tipo radio. Ojalá que estén contentos nuestros Sí, amigos pues, de Spotify. así es. Así que, querido amigo, te agradezco y por supuesto nos estamos viendo y junto con todos los chicos en los programas de la noche del medio también. Así es, pues le dejamos un saludo grande a todo nuestro querido y fiel público de Spotify y bueno, y que sigan con nosotros, que nos den buena calificación, dejen sus comentarios, etcétera, etcétera, para que podamos seguir generando contenido como este. Muchas gracias, querido Jorge. Listo, amigo. Un abrazo y nos estamos viendo por ahí.